Nada, como acabamos de dar las bienvenidas, pues bienvenidos, bienvenidos. Y tengo que explicar que no es un PowerPoint típico en el que hay imágenes e ilustraciones. Es un PowerPoint para presentar un poco las ideas mm, centrales o más importantes que están puestas en los dos idiomas. En castellano están en verde y en portugués están en amarillo. ¿Quieres traducir, Isabel, o se ha entendido perfectamente? Puedo traducirlo, pero creo que se habrá entendido. Que a Ángeles fez uma pequena introdução à sua palestra, que vai começar agora, e já explicou que trata-se de um PowerPoint que vai ter em tradução tanto em espanhol como em português, ou seja, as legendas de cada slide estão em espanhol e em português. Gracias, Ángeles. Simplemente, Isabel, quería pedirte tu colaboración en algunos trocitos que no están en las slides. Um, yo procuraré hablar despacio para que se pueda comprender, pero igual Muy bien. simplemente Claro, cuando quieras, pero bueno, dímelo antes para que lo sepa, porque de otra forma, si no me lo dices antes de esos trocitos, no estás atenta. parto del principio que están traducidos. Bueno, No estaré estás- lista. Muy bien. Pues como introducción, y esto no está en las imágenes que vais a ver o en el texto que vais a ver, simplemente explicar que cuando decidimos este tema, yo estaba preparando un trabajo mm, para presentar sobre el libro El Principito de Saint-Exupéry. Y quieres, bueno, espera, y Sim, luego lo resumo. a Ángeles queria dizer, à leia de introdução, que quando foi discutido o tema para estas jornadas ibéricas, a Ángeles estava a preparar um trabalho sobre o Príncipezinho de Antoine de Saint-Exupéry. Y en esta preparación eh, estuve encontrando mucha documentación sobre cómo era su carácter y esa disposición humanista que él tenía y ese sentido de alteridad que él tenía. Y de ahí surgió esta palabra y este concepto. E, portanto, no contexto dessa investigação, a Ángeles investigou muito, penso que seja sobre o autor, Saint-Exupéry, e pôde ver toda a sua tendência humanista e também a questão da alteridade. E foi por causa dessa questão da alteridade que depois surgiu este título, La ilusión de la alteridad. Así que la alteridad es algo positivo porque Saint-Exupéry siempre tenía en cuenta a todos los demás, sus necesidades, sus sentimientos, su humanidad, siempre tenía en cuenta al otro. E esta questão da alteridade é muito importante, porque Saint-Exupéry tinha sempre em conta a alteridade, a diferença do outro, e, portanto, sempre acolheu esta alteridade, esta diferença, estes outros que apareciam diante dele. Gracias, Isabel. Ahora ya puedes descansar. Eh, así que la alteridad surge como la idea de ver al otro no desde una perspectiva propia, sino teniendo en cuenta las creencias y los conocimientos propios del otro. Y eso exige tener un mayor acercamiento, un diálogo y un entendimiento sobre el otro. Pero lo que suele ocurrir
es que vemos en el otro la proyección de lo que nosotros somos. En realidad, no vemos lo que el otro es, sino lo que nosotros interpretamos de lo que nos parece ver. Porque la mente no es imparcial. Tenemos prejuicios personales hacia objetos, situaciones, etcétera, y sacamos nuestras propias conclusiones. Y es extremadamente fácil crear malentendidos en nuestras relaciones. Lo que sentimos no se entiende como quisiéramos que se entendiera, aunque creemos que se ha entendido. Y puede suceder perfectamente que las palabras en una conversación desemboquen en una confusión inesperada y de la confusión surge el juicio de valores y el enojo personal, que somos muy rápidos en juzgar a los demás. Hay una leyenda o no leyenda, se dice que los indios Sioux en América tenían esta frase: antes de juzgar a alguien, camina 3 lunas con sus mocasines. 3 lunas, 3 noches o, según se entienda, 3 meses en el calendario lunar, significa dedicar un tiempo. Significa caminar con los mocasines del otro, y eso ya sabemos lo que implica, es meterse en su piel, sentir lo que siente y razonar desde su perspectiva. Y eso es la alteridad absoluta. La alteridad, pues, permite que el ser humano entienda a los demás desde su esencia. Se refiere a la capacidad de comprender desde la mirada del otro hacia uno mismo y hacia el otro ser. Es la oportunidad que se tiene de lograr realmente una comunicación sin prejuicios y sin valores determinados. Esto es la alteridad a la que nos referimos, y afortunadamente muchos la tienen en cuenta en sus vidas a diario. Esa alteridad hace que las relaciones sean más fluidas y compasivas. Sin embargo, es un concepto de yo y el otro. A pesar de que se trata de ponerse en los zapatos del otro, hay una distancia, una separación y una diferencia. Así que tengamos en cuenta que, aunque la alteridad es el primer paso, sigue siendo separativa, porque diferencia el yo del otro. Hoy en día, con todas las barreras que nos separan unos a otros, barreras que son de odio, celos, envidia, amargura, los miembros de la sociedad teosófica estamos llamados más que nunca a realizar innumerables pequeñas hazañas de fraternidad humana y de amor humano en hechos heroicos cotidianos, especialmente en nuestras relaciones, porque sólo a través de ellas somos verdaderamente humanos. Por lo tanto, se trata de ir más allá. Los miembros de la sociedad teosófica estamos llamados a actuar desde el esplendor búdico, esa dimensión en la que no cabe temor ni ansiedad, donde somos conscientes de la fuente común de nuestra existencia. Y podemos ver al otro y reconocerlo como uno mismo, sin que exista diferencia entre yo y el otro, porque todos somos uno y somos chispas de la misma fuente. Uno de los deberes de la sociedad teosófica es el de restaurar en el mundo
restaurar en el mundo la visión de nuestra unidad esencial, de nuestro destino inmortal y de nuestra divinidad potencial. El humanismo al que aspiramos implica que no nos hemos de fijar en el color de la piel ni en cualquier diferencia externa y que nuestra aspiración no conozca ni clases ni credos. Perdón. ¿Acaso no es este el primer objetivo de la sociedad teosófica? Actualmente, cuando se están levantando tantas barreras artificiales entre los individuos, entre los grupos, entre las naciones, la actitud teosófica es la de transformar esas barreras y convertirlas en algo que nos llene de esperanza de unidad, para que las personas aprendan el significado de la verdadera fraternidad. Todo está conectado y todo repercute en todo lo demás. Por otra parte, pocas veces tenemos presente esa unidad de todo postulada en la primera proposición fundamental de la doctrina secreta, aunque lo repitamos en los mantras o lo leamos innumerables veces en los libros que estudiamos. Sin embargo, a mi modo de ver, se trata no sólo de crear en nuestra mente una idea de esa unidad, que por otra parte no tiene una forma demasiado concreta. Se trata de seguir las indicaciones del Mahatma Kache cuando le dice a Francesca Arundel en una carta que le escribió en 1884 lo siguiente, y le dice: cada uno puede solo con que quiera y persevere. Los buenos propósitos son imágenes mentales de buenas acciones, son susurros del Buddhi al Manas. Si los alentamos, se harán cada vez más fuertes, hasta que toda la vida de uno se convierta en la expresión y prueba externa del motivo divino interno. Démonos pues cuenta del poder que tenemos con nuestra mente, poder de colaborar a la desintoxicación de la esfera mental y también de la esfera astral. Crear en nuestra mente la idea de unidad, hasta que todos nuestros actos sean expresión de ello, hasta que todo lo que hagamos sea la demostración de que la fraternidad es posible. A modo de ejemplo, podemos visualizar el universo compuesto de miríadas de galaxias, todas circulando en el espacio infinito, un macrocosmos infinito compuesto de miles de millones de entidades vivas conectadas entre sí por corrientes electromagnéticas. De este modo podemos pensar en una red universal que lo conecta todo en los espacios del espacio, espacio con mayúscula. A continuación, podemos visualizar nuestro cuerpo, compuesto de millones de átomos y moléculas, todas ellas con un cometido específico, asignadas a los diferentes órganos que hacen que la entidad, es decir, nosotros, pueda funcionar de una manera perfecta. Vemos que todo el organismo está operativo porque existe una colaboración entre todas las células, entre todas las moléculas y los órganos del cuerpo. Pero si una molécula o una célula o un órgano se descarría y decide dejar de cooperar con el resto, basta eso para que todo el sistema, ese sistema tan perfecto, colapse. En esta dimensión
decimos que el cuerpo es un microcosmos físico. Por supuesto, cada entidad en el universo no es solo lo que se ve. Están también las partes invisibles, ubicadas en otros planos o esferas, interpenetrándose entre ellas. Entre todos ellos existe también indudablemente una comunicación y una cooperación. Cada uno de nosotros ocupa un lugar propio en el espacio, en la galaxia, en el sistema solar, en el planeta, en el continente, en el país, en la ciudad, en la familia. Todos ocupamos un lugar propio específico. Como la condición de humano se caracteriza porque es una entidad con la capacidad de pensar, y se nos ha dicho hasta la saciedad que al pensar creamos pensamientos, creamos imágenes y entidades mentales que soltamos en la esfera mental del planeta en el que vivimos, cada uno de nosotros es responsable de la parte proporcional de esa esfera poblada por pensamientos de todas clases generados por nosotros. Es una esfera con múltiples capas, como todo en el universo, y tanto en el visible como en el invisible. Y cada pensamiento le añade un color dependiendo del cariz del mismo. Hoy en día resulta ser de una actualidad rabiosa el acta constitutiva de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que dice que las guerras nacen en la mente de los hombres, y es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Pensemos en la parte de responsabilidad que nos corresponde a cada uno, no para sentirnos culpables, sino para comenzar a aportar nuestro grano de arena al saneamiento mental de la humanidad. Estamos hablando de la repercusión que todo tiene en todo lo demás, tanto a escala microscópica como microcósmica como a escala macrocósmica. Perdón. Todo lo que sucede es efecto de una causa anterior, incluido el cambio climático. Incluso los fenómenos atmosféricos están relacionados con las tormentas solares. Disculpad. Y parece que también con las corrientes magnéticas que circulan entre los planetas. Así que el sistema solar es un organismo vivo y todos sus componentes están conectados unos con otros, igual como en el cuerpo humano todos los órganos están conectados con todo lo demás. Y esta conexión entre todo está en un equilibrio perfecto. El equilibrio universal es: en el espacio, la armonía y el equilibrio son. Y cuando se desequilibra el menor de sus componentes, todo el universo se mueve para restablecer esa armonía y ese equilibrio. En la naturaleza tangible lo vemos. Los bosques, que son una unidad, tienden a restablecer la salud, la armonía quebrada de uno de sus miembros, enviándole por la red de sus raíces bajo tierra los componentes necesarios para su rescate.
En las cartas de los Mahatmas también vemos ese equilibrio. El Mahatma KH insiste en la carta 12, por ejemplo, y dice: la ley de equilibrio y justicia perfectos penetra la naturaleza. Y en la carta 15 nos dice: nuestro globo se manifiesta perfectamente, en nuestro globo se manifiesta perfectamente la ley de equilibrio. Y en la doctrina secreta se habla, en el volumen 2, se habla de la polaridad de la materia y el espíritu, de la lucha por la vida entre los dos principios manifestados en el espacio y el tiempo, cuyos principios son uno per se, puesto que tienen sus raíces en lo absoluto. Y añade: el equilibrio tiene que ser preservado en el cosmos. Y sigue diciendo: las operaciones de los dos opuestos producen armonía, como las fuerzas centrífuga y centrípeta, que son interdependientes y necesarias la una a la otra para que las dos puedan existir. Por lo tanto, equilibrio y armonía perfectos. La unidad de todo. El proceso de ver al otro. Antes hemos hablado del proceso de ver al otro y hemos dicho que vemos en el otro la proyección de lo que nosotros somos. Podemos darnos cuenta de que todo el proceso de ver, oír y escuchar está distorsionado. Solo vemos y oímos lo que nuestra mente se predispone a ver y a oír. Y esto es el origen de innumerables malentendidos debido a ese proceso distorsionado de la comunicación, la recepción del mensaje, el filtrado por los propios prejuicios, por la educación, por las convenciones sociales, etc. Con este ver que no es ver y este oír que no es verdaderamente oír, así como con una escucha que no es verdadera, es como si se estuviera produciendo un proceso de deshumanización o de divorcio, no solo entre un individuo y otro, sino con nosotros mismos. Generalmente caemos en una postura de identificación exclusivamente con nuestra naturaleza objetiva y externa. Por lo tanto, es necesario desaprender, deshacerse de los prejuicios y elementos que distorsionan la fluida comunicación entre los seres humanos. Y en este proceso de comunicación he encontrado un, un comentario sobre los aforismos de Patanjali hechos por William Quan Yatch, que me han resultado absolutamente interesantes. Yatch dice lo siguiente: una fuerza sale del ojo, que podemos llamar el rayo visual. Lo he puesto solo en portugués, porque como lo estoy leyendo en español, los Sí, miembros sí, sí, muchas gracias. podrán escuchar. Vuelvo a empezar. Una fuerza sale del ojo que podemos llamar el rayo visual. Esta fuerza o rayo es una proyección de la conciencia, de la mente, en resumen, como lo llama Judge. El rayo o fuerza sale disparado del ojo, se encuentra con el objeto sobre el que se desea un conocimiento y regresa acompañado de luz. Y cuando esta combinación vuelve a entrar en el ojo ocular, el mensaje o mensajes que lleva se transmiten al cerebro y de ahí a la mente o conciencia receptora.
Este rayo visual, que es en esencia acásico, sale del ojo y se lanza con la velocidad del pensamiento hacia el objeto, y todas sus condiciones de viaje y retorno, de impresión y recepción, están gobernadas y controladas por las mismas leyes que se conocen y estudian en óptica y, atención, por otras leyes actualmente desconocidas para los pensadores modernos. Pero dice, no es la mente la que proyecta un tentáculo de sí misma. Este rayo visual que sale del ojo, que es de carácter electromagnético en su funcionamiento normal, es el que también lleva consigo la atmósfera magnética de la persona cuando la voluntad está detrás e impulsa el magnetismo áurico personal. Me parece una idea wow, porque normalmente miramos y observamos, pero no nos damos cuenta de todo lo que está pasando en este acto de mirar y de observar. No sé, Isabel, si quieres decirlo esto. Diz a Ángeles que acha este aspecto especialmente importante, porque quando olhamos, não nos damos conta da importância do que realmente está a ocorrer e do que é que está a ocorrer quando o nosso olhar vai em direção a um objeto e vai impregnado deste magnetismo áurico pessoal. Así que nada de lo que hacemos, ni siquiera de lo que miramos, está exento de nuestro magnetismo. Sigo. Por lo tanto, podemos concluir que la belleza está en el ojo del que mira, como decían los griegos. O sea, que tenemos los que se identifican exclusivamente con su naturaleza objetiva y externa, pero también tenemos a los buscadores, a los que anhelan conocer, a los que piden una identidad auténtica en lugar de credos impuestos. Y la sociedad teosófica nos da una oportunidad única para indicarnos el camino hacia el autoconocimiento, es decir, el conocimiento de nuestra condición humana, de nuestra verdadera identidad. Así que se trata de explorar ahora las posibilidades humanas, los reinos internos del espíritu que todavía no hemos alcanzado, pero que están a la espera de que los activemos aquí y ahora. La sociedad teosófica debería llegar a ser la conciencia de la humanidad. Esto lo dice Joy Mills en uno de sus artículos, haciendo que la mente de cada cual tome conciencia de la fuente común que tenemos, haciendo que cada corazón reconozca que la fraternidad es mucho más que un hecho en la naturaleza. Es el camino de la vida y el camino de un constante devenir. Y la sociedad teosófica, amigos, somos todos nosotros, ustedes y yo, todos juntos, pocos o muchos, tenemos un encargo. Tenemos el encargo de transmitir al mundo el conocimiento de la sabiduría eterna, gracias a la cual el ser humano puede llegar a conocerse a sí mismo, transformarse, sanarse, completarse y, lo que es más importante, ser uno con todos los demás. Los antiguos navegantes
se guiaban por las estrellas, gracias a las cuales eran capaces de no perder el rumbo. La estrella polar, siempre señalando el norte, la cruz del sur, señalando siempre el sur. Para los teósofos, nuestra estrella guía hacia la que nuestra brújula debe estar orientada es la estrella de la unidad, que nos dirige hacia la posibilidad de ser plenamente humanos, plenamente fraternos. Como dice Joy Mills, aunque seamos pocos en la sociedad teosófica, tenemos la capacidad de apelar a la conciencia de cada persona para que reconozca su vínculo divino con la vida. Puede que los que estamos comprometidos con el noble ideal de la fraternidad pensemos que no vamos a ninguna parte porque somos muy pocos, pero cada uno de nosotros es esencial. Dotados como estamos del potencial de la bondad, y mientras la estrella de la unidad y de la verdad nos guíe en nuestro camino, no podemos perdernos. El gran vaniano siempre vivo, origen común de todos. Hay una parte en los pasajes de la doctrina secreta, en el primer volumen, que dice, tiene este texto que es muy bonito: los arats de la niebla de fuego, los del séptimo peldaño, se hallan tan solo a un paso de la raíz fundamental de su jerarquía, la más elevada que existe sobre la tierra y en nuestra cadena terrestre. Esta raíz fundamental tiene un nombre que puede traducirse tan solo por medio de varias palabras compuestas: el vaniano humano siempre vivo. Este ser maravilloso descendió de una elevada región, dicen, durante la primera parte de la tercera época, antes de la separación de sexos en la tercera raza. Este maravilloso ser es un vaniano espiritual. En un sentido, es nuestro ser superior, nuestro Paramatman. De él emanamos espiritualmente. Y cuando en el transcurso de los ciclos la oleada de vida haya recorrido sus rondas en esta cadena planetaria, nos retraeremos otra vez en el vaniano jerárquico. Por una compasión ilimitada por los que son inferiores a él en la escala de evolución, este ser maravilloso ha renunciado a toda esperanza y a toda oportunidad en este Manvantara, oportunidad de ir él más alto, hacia fuera de este mundo que está cargado de pena, y sin embargo permanece entre nosotros como nuestro gran inspirador y maestro. No puede aprender nada más de esta jerarquía, porque ya lo sabe todo. Todo el conocimiento que pertenece a esta jerarquía ya lo tiene. Él se ha sacrificado a sí mismo por todos los que están por debajo de él. De este uno de nuestra jerarquía, y en este caso queremos decir el cosmos universal y el universo cósmico, de este uno de nuestra jerarquía viene toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que somos por fuera y por dentro. Es la fuente y el origen de todo lo que podemos ser y conocer. Trabaja con el telón de fondo de lo ilimitado y abarca todo el agregado sin límites de todas las otras jerarquías, cualesquiera que éstas sean. Cumplir con el trabajo de colaboración y de cooperación con ese ser maravilloso es el cometido de los hermanos mayores de la humanidad. Ellos forman parte del muro contenedor y protector de la humanidad. Lo han hecho desde hace miles de años y lo seguirán haciendo
tal como lo dice el Mahatma K.H. en su carta número 9, cuando dice: durante incontables generaciones, el adepto edificó un templo de rocas imperecederas, una torre gigantesca de pensamiento infinito, el del vigilante silencioso, donde moró el titán y donde, si fuera necesario, todavía viviría solo, sin salir más que al final de cada ciclo, para invitar a los elegidos de la humanidad a cooperar con él y para ayudar a su vez a iluminar al hombre supersticioso. Y nosotros, los Mahatmas, está hablando KH, proseguiremos con ese nuestro trabajo periódico. No permitiremos que se frustren nuestros intentos filantrópicos hasta el día en que los cimientos de un nuevo continente de pensamiento estén tan firmemente asentados que ninguna acumulación de malicia ignorante o de oposición, guiada por los hermanos de la sombra, pueda prevalecer. Como conclusión, diremos que la alteridad, que hemos empezado tan alegremente, es una ilusión. Aunque sea el primer paso para la fraternidad, sigue siendo separativa porque distingue entre el yo y el otro. Es un concepto que encontramos en la esfera personal como rasgo positivo a incorporar en nuestro carácter. Es un paso hacia la comprensión de la unidad y hacia la aplicación de la verdadera fraternidad en todos los aspectos de nuestra vida. Individualmente, nos enfrentamos a la dimensión interna de nuestro ser, a las aspiraciones que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, a la compasión para con la miseria humana, y de todo ello está hecho nuestro camino. Y ahora me gustaría citar literalmente lo que dice Joy Mills en ese artículo publicado en el Theosophist hace muchísimos años, en el que ella dice: muchos filósofos han hablado de humanismo, desde Platón, repetidamente, dando definiciones y modelando una determinada manera de pensar. El humanismo de la visión teosófica nos conduce más allá de la propia identidad del yo humano hacia su yo ideal. Es una visión que define al humano no en términos de lo que ha sido, ni del animal que llevamos dentro, sino siempre en términos de lo que puede llegar a ser. Este humanismo comprende la totalidad del humano arraigado en la permanencia del espíritu en el reino de la vida universal, que es también conciencia que rezuma beatitud. Y enraizado como está en estas esferas, el individuo sigue estos caminos impermanentes de la existencia, anclándose en ese nivel denso del espíritu que llamamos materia para ganar autoconciencia. ¿Qué definición más bonita nos da Joy Mills del mundo material? Anclándose en ese nivel denso del espíritu que llamamos materia. ¿Para qué? Para ganar autoconciencia. Todo el peregrinaje. Y aquí representamos todos los papeles humanos en su diversidad, con las penas, las glorias, el sufrimiento, las luchas, las tragedias y las comedias, hasta que un día, dice Joy, un día en el futuro, acabaremos convertidos en dioses.
El futuro hacia el que la teosofía nos dirige es la eternidad, con sus principios inmortales, permanentes a través de todos los cambios fenoménicos. En esa dirección tratamos de comprender y aprendemos a conquistar el futuro. ¿De qué manera? Conquistaremos el futuro trayendo al presente todas las posibilidades del mañana, y así podremos formar ese grupo de personas que en nuestra época habremos realizado internamente una expansión de conciencia tan grande que todos los problemas de la existencia quedarán resueltos por nuestra percepción directa. Es esa percepción de las leyes universales, de las verdades universales que resuelven todas las cosas aparentemente complicadas. Hasta aquí la cita de Joy, que es como, no una perla, 5 perlas. Por lo tanto, desde una actitud teosófica, cuando exploramos a fondo todo lo humano, todas las potencialidades de esa completitud del ser humano, llegamos a los aspectos éticos, morales y humanistas del primer objetivo de nuestra sociedad y, por lo tanto, de los fundamentos mismos del movimiento teosófico, es decir, la realización de esa realización humana verdadera, libre, hermosa y divina, que es la fraternidad. Paciencia, fortaleza, perseverancia para alcanzar de nuevo ese continente de pensamiento mencionado por los hermanos mayores de la humanidad. Es un continente donde todos reconocerán la unidad esencial del espíritu de fraternidad. De nosotros y de nuestro compromiso depende que vayamos en esa dirección, porque no hay otra dirección. Y para terminar, quisiera insistir en que nuestro compromiso para con la sociedad teosófica nos propone un trayecto que conduce más allá de nuestro ser, y cada uno lo expresa con sus particularidades individuales, aunque todos procedamos de la unidad inmortal. Y es un trayecto que el Chandogya Upanishad describe de esta manera. Y aquí voy a ponerla 2 veces, la primera en castellano y la segunda en portugués. Dice: hay una luz que brilla más allá de todas las cosas de la tierra, más allá de todos nosotros, más allá de los cielos más altos, de los más altos de todos. Esta es la luz que brilla en nuestros corazones. Hay un puente entre el tiempo y la eternidad, y este puente es el espíritu en el hombre. Ni el día ni la noche cruzan ese puente, ni la vejez, ni la muerte, ni el dolor. Cuando se ha cruzado este puente, los ojos de los ciegos pueden ver. Las heridas de los heridos se curan y el enfermo se recupera de su enfermedad. Para aquel que cruza ese puente, la noche se vuelve como el día, porque en los mundos del espíritu hay una luz que es eterna. Me gustaría, Isabel, que leyeras el texto en portugués. Muito bem, com certeza. Adelante. Chandogya Upanishad. Há uma luz que brilha para além de todas as coisas na Terra, para além de todos nós, para além dos céus mais altos, o mais alto de todos. Esta é a luz que brilha nos nossos corações. Há uma ponte entre o tempo e a eternidade, e essa ponte é o espírito do homem. Nem o dia,
nem a noite atravessam essa ponte, nem a velhice, nem a morte, nem a tristeza. Quando esta ponte é atravessada, os olhos dos cegos podem ver, as feridas dos feridos são curadas e os doentes recuperam da sua doença. Para aquele que atravessa esta ponte, a noite torna-se como o dia, porque nos mundos do espírito há uma luz que é eterna. Obrigada. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Ángeles, por esta vibrante presentación, muy inspiradora, y por este hermoso final con el Chandogya Upanishad, que ha sido precioso realmente. Ahora vamos a dar un espacio para preguntas y vamos a hacer dos cosas. Las preguntas que son del Zoom las pueden hacer directamente levantando, tenéis que levantar la mano para ello. Y las preguntas que sean de aquí, de la sala, para que los hermanos del Zoom que están en el Zoom la puedan también escuchar y no se oiga así como de otro planeta. Les voy a pasar el teléfono, que voy a entrar en sesión ahora para que hablen directamente allí. Así lo escuchamos todos. Pues entonces, bueno, no sé si hay algún comentario. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Tiempo de meditación. Nos has dejado a todos pensando muchísimo. Pensando en la responsabilidad que tenemos cada uno. Vale. Pues nada. ¿Alguna Se ve preguntita? que algunas personas están agradeciendo a través del chat. Ah, sí. Ángeles, bellísimo. Bueno, He amado. gracias. Gracias a Joy Mills, que siempre es mi inspiradora, y seguro que la de Martín también. ¿A que sí? Oh. Carlos, ¿tienes No un... me puedo creer que una reunión de teósofos estén callados. Aquí, Alfonso, espera un momento. Cierro este. No, Ángeles, simplemente me gustaría insistir un poquito en la idea de esta frase que has dicho: creamos entidades mentales que soltamos y cada uno somos responsables de esos pensamientos generados. Esto me parece muy importante. Entonces, ¿podríamos extendernos un poquito más en esa idea, por favor? Gracias. Claro que nos podemos extender, pero todos entendemos bien lo que es, ¿no? Un pensamiento es una cosa viva que creamos y nace y como toda entidad viva quiere perdurar, busca eh, energías afines o vibraciones afines y quiere alimentarse y quiere durar lo máximo posible. Entonces, una vez está emitida, el problema es que no la podemos recuperar, no podemos eliminarla, está ahí. Entonces, bueno, esto es una cosa que repito casi siempre que tengo la oportunidad, ¿no? De, de con qué queremos contribuir a esa esfera mental del planeta, porque todos nosotros generamos constantemente pensamientos. Bueno, pues hay que ver, como digo, de qué color son.
Mm, y eso solo nosotros somos los responsables de ello. No es el, oh, es que me ha empujado, o es que me ha no sé qué, o es que mira, me ha pasado esto. No, no. L- Som- nosotros somos los generadores de eso que viene a poblar una esfera mental del planeta que está muy enferma. Esa actualmente, yo seguro que en otras épocas también lo ha estado, pero otras épocas eran otras épocas. Ahora estamos aquí y somos nosotros los responsables de no solo de la basura que rodea el planeta con los satélites y todo lo que lanzamos, sino la basura mental que rodea nuestro planeta porque todos nosotros en algún momento hemos lanzado ahí, pues bueno, cada uno se sabe lo suyo, ¿no? Pero si lo viéramos de una manera fehaciente, veríamos que eh, está bastante polucionada o contaminada. Entonces, no digo yo que que seamos capaces, Ángeles, ya, no digo yo que seamos capaces de limpiar completamente toda esa esfera mental tan contaminada, pero sí que podemos mm, aportar nuestro grano de arena o es la historia del colibrí que siempre, que es una historia que me gusta mucho, ¿no? El colibrí que está en el bosque y hay un incendio magnífico y el colibrí va y con su pico coge una gota de agua, regresa y la tira para el incendio y alguien le dice, pero tú estás tonto, que te piensas que esa gota de agua que tú aportas va a hacer algo. Y el colibrí dice, bueno, yo solo hago mi parte, hago lo que puedo. Entonces, cada uno de nosotros hacemos nuestra parte. Y ahí está el ejercicio de introspección, de qué aporto, cómo es la gota de agua o el grano de arena con el que colaboro. ¿Es limpiador? ¿Es sanador? ¿O es contaminante? Y ahí es nuestra elección, no hay más. Podríamos rizar más el rizo, Alfons? Podríamos decir, por ejemplo, eh, mm, antes, perdona, sí, Ángel, antes de rizar el rizo, ¿qué tal si traducen un poco? Isabel, por favor, Ahm, resume. bom, vou, sim, sim, sim. Vou fazer um resumo daquilo que aconteceu. O senhor espanhol que colocou a questão referia-se ao facto de a mente criar pensamentos e como é que nós podemos ter mais consciência e estar mais ao corrente daquilo que criamos e da responsabilidade que temos. E a Ángeles explicou, e muito bem, embora dissesse que todos nós estamos familiarizados com esta ideia, não é? Na prática, que os nossos pensamentos tomam vida e quando os lançamos, a questão mais importante é que tipo de pensamento lançamos, que cor é que tem esse pensamento, que energia de fundo é que tem esse pensamento, porque estamos a contribuir com os pensamentos para muito lixo que está à volta da Terra, no plano mental à volta da Terra. E, portanto, temos uma responsabilidade enorme em tentar emitir pensamentos cuja energia, cuja cor, cuja qualidade possa ajudar a despoluir o mental terrestre, a vibração. Creo que lo he resumido más o menos, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Y quisiera añadir una cosa, que es que pensamos sin darnos cuenta, constantemente, ¿no? Eh,
pensamos cuando leemos el periódico, pensamos cuando estamos mirando las noticias, pensamos cuando vamos por la calle, cuando conducimos, si se nos cruza un peatón o se nos cruza una moto o un no sé qué, y ahí pensamos. Espérate, un momentito. Ah, ahora. Bien cuando suena el teléfono. No, es la alarma para la cena de mi tía. Eh, mm, son estos pensamientos para los que nos tenemos que entrenar, porque es muy fácil soltar los perros, ¿no? ¡Ah! Este que se me ha cruzado, pero ¿qué piensa? ¿Pero dónde va? Pero no sé qué. Ya está. Ya hay, hay un trabajo personal muy importante del que no somos conscientes normalmente. Si quieres, puedo traducir. Sí, traduce resumiendo también, si Pois, quieres, ah, por favor. sim, a Argeles diz que todos nós pensamos sem dar por isso. Ou seja, estamos a emitir pensamentos e vibrações, mas não estamos sequer a dar por isso. Isso acontece quando vemos as notícias, quando vamos a conduzir o automóvel, quando acontece qualquer coisa. Portanto, nós que somos teósofos temos um grande trabalho pessoal a fazer para nos darmos conta de que os nossos pensamentos emitem determinadas vibrações e para estarmos conscientes, para tentarmos ao longo do dia estarmos conscientes do que é que estamos a pensar e do que é que estamos a ser. Alfons, no sé si estás satisfecho o quieres que abramos más el grifo. Podemos. ¿Está Vale. bien? Venga. ¿Hay alguna otro comentario? Podríamos estar mucho rato hablando de esto, ¿eh? Porque lo de los pensamientos es importante. Pero bueno, hay otros aspectos también que son interesantes. Bueno, yo te lo voy a poner un poco más difícil. A mí lo que más, ¿Sí? ahora, a mí lo que más me ha impresionado es la idea de que simplemente mirando Sí, estamos enviando nuestro magnetismo hacia afuera. Es decir, que ya no es solo pensar, sino el simple hecho de mirar, porque el pensar podemos intentar llegar a ser conscientes, pero mirar es un acto casi involuntario, sí. lo cual implica la responsabilidad de la purificación interna para no contaminar incluso mirando. Claro, claro, efectivamente. A mí Eso también es mi ese pasaje, comentario. sí, sí, ese pasaje a mí me llamó muchísimo la atención también, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cierro aquí? Vale. Eh, Me llamó muchísimo la atención porque eh, cuando Blavatsky habla del huevo áurico y hace su dibujito y dice todo lo que emitimos queda reflejado en nuestro huevo áurico. O sea que no es solo lo que soltamos afuera, sino que estamos proyectando parte nuestra también, ¿no? Y se queda ahí. Y to- todas esas, digamos, críticas o juicios o todos los defectos que vemos afuera repercuten en nuestro huevo áurico, en nosotros, y se quedan ahí incrustados. Eh, entonces, no es solo que pensemos que estamos contaminando al exterior, que no existe, sino que estamos incrustando en nosotros mismos todo eso que estamos emitiendo. Y es una idea fascinante. No sé, Isabel, si te lo pongo muy difícil. A Ángeles mencionou, por causa da senhora espanhola que falou da questão da forma como olhamos e que o nosso olhar também lança magnetismo de nós próprios. E a Ángeles disse que realmente Blavatsky menciona que tudo aquilo que nós enviamos para fora também fica como que incrustado no nosso ovo da aura, no nosso ovo áurico.
E, portanto, temos uma responsabilidade da qual temos que ganhar consciência, que é não apenas o que nós conscientemente pronunciamos ou pensamos, mas até a forma como olhamos vai ficar marcada na nossa aura e vai ter um influxo magnético sobre tudo o que nos rodeia. E, portanto, a necessidade do mesmo cuidado. Obrigada. ¿Me Sí, permites, Ángela? por favor. Gracias. No encuentro dónde está la mano aquí en mi computadora. Muchas gracias. Me llevaste a un estado bellísimo. Ah, y estuve sin poder comunicar, pero ya descendí un poco, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, am, sabemos que desde que nacemos, ah, hemos incorporado, nos hemos identificado con nuestra persona, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro estado, nuestra nación, mi raza, mi posición social, mi color, esa identificación darwiniana, por decirlo así, ¿verdad? Está tan presente y veo y vemos que nuestro planeta azul tan bello está fragmentado religiosamente, políticamente, personalmente. O sea, eso es ese fragmentismo es completo. Entonces, me gustó la dirección de que tenemos que comprender cómo pensamos, cómo vemos a nosotros mismos. Sin embargo, ¿verdad? Ni la sociedad ha sido, ah, ha podido superar la idea de la separatividad. Hemos fragmentado, ¿verdad? Annie Besant y Judge y después taca, 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 taca. Hay demasiada fragmentación. Entonces, y me gustó mucho la idea de las células, un componente muy importante. Pero sabemos que las células se vuelven tumores cancerosos. Debe haber un antídoto, ¿verdad? Eso significa que hay personas que son tóxicas, negativas, asesinas, destructivas. O sea, estamos en un mundo, ¿verdad? Que no es ideal. Tú me llevaste a un mundo ideal muy bello. Y entonces, cuando yo me observo a mí, yo veo a Martín, veo mi religión, veo Los Ángeles, que me encanta, veo el país, ¿lo ves? Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo tú en lo personal has podido encaminarte a reconocer lo tóxico de lo no tóxico? ¿Dónde poner tu energía? ¿Dónde no poner tu energía? ¿Cuándo hay que separarse? ¿Cuándo no hay que separarse? Algo así podría, porque el todo es la fraternidad, pero no todos podemos ser fraternales, hay mucha toxicidad. Claro, claro. ¿Cómo lo puedo pensar mejor, Ángel? Qué Gracias. interesante. Muchas gracias, Martín, por abrir esa puerta. Eh, voy a empezar por lo primero que dijiste el movimiento teosófico Traducción. fragmentado, ¿no? Solo es aparentemente fragmentado, como yo lo veo, ¿eh? Mm, mm, Ha habido divisiones, cada uno ha seguido su camino, pero no es un camino distinto, es el mismo camino, nos lleva al mismo sitio, que es la unidad. Lo expresamos cada uno con sus variedades individuales, características, que no es homogéneo, no son iguales siempre. Pero para mí esa es una de las bellezas de esta fragmentación. Mira, hay una época en la que los arquitectos, bueno, Gaudí lo hacía, ¿no? El mosaico con fragmentos pequeñitos, 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 un fragmento al lado del otro, y al final quedaba un mosaico precioso.
Eh, esto en el nivel, en un nivel de aquí y ahora y aquí abajo. Cuando hablamos abajo es un nivel como muy personal, ¿no? Yo creo que eh, tenemos que entrenarnos, mm, todos los que nos hemos comprometido con este primer objetivo de la sociedad teosófica, debemos entrenarnos a vivir en lo eterno, a vivir un paso más allá, eh, un paso de conciencia más allá. Porque si nos quedamos en lo personal, claro que está el mundo fragmentado, ¿no? Y las religiones y la política y el no sé qué y el comercio y el tal y los gobernantes y el no sé qué más. Y ahí todo lo que quieras nos puede dar dolor de estómago, dolor de cabeza o lo que sea, ¿no? Pero eso es lo externo. Yo creo que hay que ir un poco más adentro y un poco más arriba. Y un poco más adentro y un poco más arriba no hay fronteras, no hay diferencias, no hay miedos, no hay eh, rivalidades, no hay nada de lo que se produce en este, eh, como es, en este largo río de la vida que no es nada tranquilo, en este aspecto, ¿no? Pero un poco más adentro y un poco más arriba mmm, nos acercamos a lo eterno y por lo tanto la paz es absoluta. Entonces, fíjate, en esa... Perdón, en- traducción. sí, espera un momentito, solo otra idea, porque Isabel es un crack resumiendo que lo hace muy bien. En esa carta de KH para Francesca Arundel, él le dice, todos podemos hacerlo, basta con fijar esa idea de la unidad en su mente para que poco a poco sus acciones demuestren o sean la prueba palpable de esa unidad, porque la habrá incorporado nos lo están diciendo, es que esta es la pista, ¿no? ¿Qué más nos tienen que decir para que lo entendamos? Digo yo, vaya, no sé. Perdona, Bem, Isabel. não faz mal. Entonces, Martim colocou a questão da fragmentação, que quando olhamos para fora vemos que estamos todos muito divididos. E a Arreles diz, essa fragmentação é apenas a um nível muito superficial. E o que nos dizem nas cartas dos Mahatmas é que nós da sociedade teosófica, que nos comprometemos a viver a fraternidade, que é o primeiro objetivo da sociedade, devemos viver como se fosse um pouco já na eternidade. E se estivermos a viver um pouco já na eternidade, num nível mais profundo e mais alto, nós vamos ver que nesse nível mais profundo e mais alto, todos estamos unidos de alguma forma. E, portanto, mencionou também uma carta muito importante do mestre Kutumi para Francesca Arundel, em que ele lhe diz: se pusermos a nossa intenção, o nosso coração, a nossa atenção em viver desta forma, ao fim de algum tempo, estaremos efetivamente a viver não fragmentados, mas a partir dessa fraternidade e dando-lhe vida. Isto um resumo. Obrigada, Isabel. Muy bien, gracias. Tenemos aquí una pregunta de Nuria. Ángel, mira, es a cuenta, a ver qué, quítale. Es a cuenta del magnetismo de la mirada. Y cuando tú estabas hablando, yo me acordaba de la mirada inocente, ¿no? De tener una mirada inocente.
Y en realidad esa mirada, si no estuviera contaminada con mis creencias, todas mis vivencias, eh, todas estas cosas, el magnetismo sería diferente, pienso, ¿eh? ¿Quieres traducir? ¿Puedes traducir, Isabel? Nuria está haciendo referencia a la mirada eh, y el magnetismo es ese fragmento de Judge hablando del mirar. De, y, Sim, y sim. ella, A pergunta da Núria tem a ver com o olhar e com a forma como o olhar é magnético e, sobretudo, refere-se à citação de William Q. Judge, em que ele fala do magnetismo do olhar. y ella añade que se trata de aprender a mirar con la mirada inocente. Ya está. E a Núria diz que trata-se de aprendermos a olhar com um olhar inocente, olhar com inocência. Gracias, Nuria. Bueno, hay un par de manos que me han pedido la palabra aquí, pero estamos ya en la hora que tenemos que ir a cenar, Ir a 8:27. cenar, claro, claro. Y yo Así tengo que ir a que cenar a mi tía. lo siento por los hermanos que estáis en el Zoom, pero aquí vamos a cenar, ¿eh? Pero bueno, como dijo Ángeles, habló de la alteridad, de la ilusión de la alteridad, con unos que cenen, los otros ya Pero me parece que nosotros también nos vamos a ir a cenar. Ah, bueno, muy bien. Según los horarios, ¿eh? A otros les toca el almuerzo de mediodía. Depende del Claro, horario. vale. Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. antes de terminar, quiero haceros un pequeño anuncio, que respecto de lo que era el programa original, hay una alteración para la keynote de mañana, que